Hola estudiante del noveno grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema. Área lateral del prisma cuadrangular. ¿Qué es lo que vamos a aprender del prisma cuadrangular? La deducción de la fórmula del área lateral y la aplicación de la fórmula de área lateral del prisma cuadrangular. Los propósitos de la clase de hoy: reflexionar sobre la importancia del cálculo del área lateral del prisma en objetos del entorno, aplicar la fórmula de área lateral del prisma cuadrangular y conceptualizar área lateral del prisma cuadrangular. Observemos estas imágenes. Ara está de cumpleaños y su amiga Male, claro, quiere darle una sorpresa. Quiere guardar esos globos dentro de una caja, porque si lo lleva en su mano no va a ser sorpresa. Entonces busca una caja que tiene en su casa y quiere forrarla porque está manchado casi en todas las paredes, porque tiene un hermanito que se pasa escribiendo por todas las cajas y las paredes de las casas. Pero ella se pregunta, ¿cómo podré saber cuántos centímetros cuadrados de papel necesitaré para forrar los laterales de la caja? Solo los laterales, porque la tapa está intacta, no se escribió nada, entonces ella solo quiere forrar los laterales. Ayudemos a Male a responder esta pregunta. Deducción de la fórmula del área lateral del prisma cuadrangular. Desarrollo plano de un prisma cuadrangular. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a observar. Tenemos a un costado el prisma, ¿sí?, que está en esta forma, y del otro lado está desdoblado, ¿sí? Por eso dice desarrollo plano. Y vamos a explicar lo que es entonces un prisma cuadrangular. Para comenzar, como dice prisma, entonces es un poliedro. Esto es un poliedro. Acuérdate que poliedro también podemos decir de él que poli significa muchas y edro significa caras. Un poliedro es una figura, un cuerpo geométrico de muchas caras, pero sus caras tienen que ser planas. Las caras tienen que ser polígonos, ¿está bien? Así como esta caja. Esta caja es un prisma cuadrangular. ¿Y por qué? Su base es un cuadrado y miden igual, porque las bases de los prismas tienen que tener la misma medida, ¿sí? Estos lados tienen que ser iguales y tienen que ser paralelas entre sí. Y si lo miras bien, son paralelas. Entonces, tiene bases cuadradas, tienen la misma medida, esta base es igual a esta base, son paralelas, estas bases son paralelas, hasta ahí va cumpliendo todas las condiciones para que sea un prisma. ¿Qué más falta? Que sus costados, sus paredes, sus laterales sean en rectángulos, o sea, sean paralelogramos. Acuérdate que los paralelogramos son cuadrados, rectángulos, rombo y romboides. Pero en un prisma cuadrangular solamente tenemos como caras laterales a un rectángulo. 4 rectángulos porque son 4 lados de base, de lado de base. Vamos a ver la deducción de la fórmula del área lateral del prisma cuadrangular. Está desdoblado nuestro prisma, lo estás viendo, donde, ¿qué podemos hacer? Podemos fijarnos que son, ¿cómo dijimos que son las caras laterales? Rectángulos. Vos conocés muy bien el rectángulo. Conoces la fórmula del área del rectángulo, ya lo trabajaste mucho tiempo. La fórmula del área de un rectángulo es largo por ancho, o base por altura también, lo podemos decir de acuerdo a qué posición está tu rectángulo, ¿verdad? Bueno, en este caso, este ancho de mi rectángulo viene a ser el lado de base. Y este largo de mi rectángulo viene a ser la altura del prisma, ¿sí? Entonces la fórmula del área de este pedazo, de este nomás, es largo por ancho. O sea, puedo reemplazar diciendo L1 por H, ¿sí?
estoy utilizando la fórmula de área de un rectángulo, pero tengo 4 rectángulos, 4. Entonces para diferenciar, los lados miden igual, pero yo quiero diferenciar nomás que son diferentes caras nomás, por eso puse L1, L2, L3 y L4, no porque sean de diferentes medidas, no. Acordate que es un prisma cuadrangular y en un cuadrado todos sus lados son iguales. Para hallar el área del segundo rectángulo, aplico otra vez la fórmula del área de un rectángulo que es largo por ancho. Sería entonces L2 por H. Acá está. L2 por H. Tercer rectángulo, largo por ancho, que sería L3 por H. Más cuarto rectángulo, L4 por H. Largo por ancho, recordemos en todo momento. ¿Qué puedo hacer acá? Aprendiste en el 8º grado algo que se llama factor común, en la parte de factorización, ¿sí? ¿Te acuerdas? Factor común. ¿Qué tenía de común todos estos términos? La H. Entonces la H saco como un factor común y ¿qué me queda dentro del paréntesis una vez que hacemos las divisiones? L1 más L2 más L3 más L4. Suma de lados. ¿A qué te recuerda? Suma de todos sus lados. ¿Qué es la suma de todos sus lados? Es la definición de qué cosa es la suma de todos los lados. De una figura estoy hablando, una figura geométrica. ¿Qué viene a hacer eso? Perímetro. Perímetro. ¿Cuál es el concepto de perímetro? Sumar todos los lados de la figura. Si son 5 lados, sumo los 5. Si son 3 lados, sumo los 3. Y eso es famoso perímetro. Entonces voy a reemplazar de aquí a acá, pongo PB, perímetro de base. Y la H de altura bajo otra vez. Entonces así llego a la fórmula de el área lateral de un prisma cuadrangular. Perímetro de base por altura. Esta AL, este símbolo, quiere decir área lateral. PB quiere decir perímetro de base. H es la altura y la L, lado. Aplicación de la fórmula del área lateral del prisma cuadrangular. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Tenemos un ejemplo. Un prisma cuadrangular posee una altura de 7 metros y los lados de la base miden 3 metros respectivamente. Calculamos el área lateral del prisma. Estamos observando el prisma cuadrangular que tiene 3 metros de lado de base y 7 metros de altura. Vamos a poner eso en los datos. Lado 3 metros, altura 7 metros. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Calculamos el área lateral. ¿Y cuál es la fórmula del área lateral? Perímetro de base por altura. ¿Cuál de estos dos datos ya tengo? El ejercicio ya me dio la altura. Si yo pongo acá 7, ya puede esperarle a quién, al perímetro de base. Me falta calcular el perímetro de base y ya voy a saber cuánto mide el área lateral. ¿Cómo puedo calcular el perímetro de la base? La base es un cuadrado. Y si la base es un cuadrado, la fórmula del perímetro de un cuadrado es lado por 4. O lado más lado más lado más lado. Que nadie te diga que está mal poner también así. Acordate que perímetro, por definición, es suma de todos los lados. Ahora, cuando los lados son iguales, entonces claro que tenemos que ahorrar los pasos y multiplicar por 4. Esa es una manera de abreviar el concepto de perímetro. Entonces voy a poner lado 3 metros por 4, porque tenemos 4 lados. Perímetro de base 12 metros. Una vez que ya tengo el perímetro de base, ya puedo calcular el área lateral, porque justamente ese era el problema. Ya teníamos altura, pero no sabíamos cuánto mide su perímetro de base. Reemplazamos 12 metros por 7 metros, 12 por 7, 84. Y metro por metro me da metro cuadrado, porque en una multiplicación de variables de letras, ¿sí?, sumamos los exponentes. Entonces 1 más 1 es 2. Y no solo porque sumo las m me va a dar 2, no. Las áreas se tienen que medir en unidades cuadradas porque son cuerpos de cuerpo no, es una figura de 2 dimensiones. Es una figura de 2 dimensiones, ¿sí?
tiene largo y tiene ancho. En este caso el largo y el ancho son iguales nomás porque es un cuadrado, pero tiene largo y tiene ancho, 2 dimensiones. Todas las figuras que tienen 2 dimensiones se tienen que medir en unidades al cuadrado. Y las que no tienen 2 dimensiones, por ejemplo el perímetro. El perímetro es medir una línea nomás, el contorno, una sola dimensión. Fíjate bien el perímetro, solo está metros. No puedes poner metros cuadrados, ¿sí? Figura de una dimensión, metros o centímetros o kilómetros. Figura de 2 dimensiones, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Figura de 3 dimensiones, porque vamos a llegar también a ellos. Metros al cubo, centímetros al cubo o kilómetros al cubo, ¿está bien? Vamos a darle respuesta al problema. Dice, el área lateral del prisma mide 84 metros al cuadrado. Ejemplo número 2, una caja de caramelos tiene la forma de un prisma cuadrangular. Si el lado de la base es de 9 centímetros y la altura es el doble del lado de base, ¿cuánto mide el área lateral? Estamos observando entonces un prisma cuadrangular como este. Su lado mide 9 centímetros, vamos a sacar en los datos. L igual a 9 centímetros, pero su altura dice que es el doble. Entonces voy a representar por 2 por L. Ahora, como yo sé que L vale 9, puedo multiplicar por 2, que viene a ser el doble, y ya sé que la altura mide 18 centímetros. La incógnita, área lateral. ¿Cómo hallo? Con su fórmula, perímetro de base por altura. De vuelta, ya tengo altura, me falta perímetro de base. La base es un cuadrado y la fórmula del perímetro de un cuadrado es lado por 4. Entonces reemplazo el lado que vale 9 centímetros. 9 centímetros por 4, 36 centímetros. Solo centímetros porque el perímetro solamente es medir una línea. Una vez que ya tenemos el perímetro de base, hallamos el área lateral. Perímetro de base, o sea, 36 centímetros por 18 centímetros. El área lateral, si multiplicamos 36 por 18, pasito a pasito, obtengo el número 648 centímetros cuadrados. Ya te acuerdas, centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, según álgebra, sí, pero según geometría, un área o una superficie sí o sí tiene que medirse en unidades al cuadrado. El área lateral de la caja de caramelos mide 648 centímetros cuadrados. Evaluemos la clase de hoy. Resolvemos con atención los siguientes planteamientos. Calculamos el área lateral del prisma cuadrangular de la figura dada. Vamos a sacar los datos que tenemos como datos. El lado mide 4 centímetros, la altura mide 9 centímetros. Y la incógnita es el área lateral. Cuando me pide área lateral, tengo que poner esta fórmula. Perímetro de base por altura. Ya tengo la altura, 9 centímetros, pero no tengo el perímetro de base. Entonces, primero sí o sí tengo que calcular el perímetro de base y después recién puedo llevar la fórmula de área lateral. Voy a reemplazar lado por 4. El lado mide 4 centímetros por 4. 4 lados tienen cuadrado. 4 por 4 sería 16 centímetros. Ya tengo mi perímetro de base. Ahora sí ya puedo calcular el área lateral. Perímetro de base por altura. Perímetro de base voy a reemplazar. Es 16 centímetros por mi altura, que es de 9 centímetros. Y voy a obtener el número 144 centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. El área lateral del prisma mide 144 centímetros cuadrados. Tenemos otro ejercicio. Se desea conocer el área lateral del prisma cuadrangular de la figura dada. Vamos a sacar los datos. Lado 5 centímetros, la altura 8 centímetros, la incógnita área lateral y la fórmula perímetro de base por altura.
Calculemos entonces el perímetro de la base. Mira bien que la base dice que es un cuadrado. Por eso estoy poniendo la fórmula de L por 4. Reemplazo L, lado, 5 centímetros, por 4, 5 por 4, 20 centímetros. Perímetro solo es la medida de una línea, entonces solo se puede medir en centímetros. Y una vez que tenemos el área lateral, sí, podemos reemplazar, perdón, una vez que tenemos el perímetro de base, ya puedo reemplazar en mi fórmula de área lateral. Acá voy a poner debajo de PB, pongo 20 centímetros. Por la altura saco del dato de la figura 8 centímetros. Y 20 por 8, ¿cuánto me va a dar? 160 centímetros por centímetro, centímetros al cuadrado. No te olvides que todas las áreas tienen que medirse en unidades al cuadrado. El área del prisma mide 160 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial donde Male quiere regalarle esos globos a su amiga Male, pero quiere hacerlo como una sorpresa, por eso quiere guardarlo en una caja que tiene en su casa, pero estaba manchada. Quería forrarla. ¿Cuántos centímetros cuadrados de papel necesitaré para forrar los laterales de la caja? Ya es fácil ahora para Male. Para calcular la cantidad de papel que vos vas a utilizar para forrar los laterales de cualquier caja, ¿sí? En este caso de un prisma cuadrangular, simplemente tienes que aplicar la fórmula del área lateral. Perímetro de base por altura. Repasemos lo que estuvimos trabajando el día de hoy. Área lateral de un prisma cuadrangular. Acordate, esto es un prisma cuadrangular, sus bases son cuadradas y sus laterales son rectángulos, ¿sí? La fórmula para calcular solamente los laterales, no estoy metiendo las bases, no, solo los laterales. Por eso dice área lateral, ¿sí? Los 4 rectángulos. ¿Cómo puedo hallar? Multiplicando el perímetro de la base por la altura. ¿Y qué pasa si solamente quiero medir este largo, medir este ancho? Hallo el área de un rectángulo y como son iguales lo multiplico por 4. ¿Por qué tengo que poner sí o sí perímetro de base por altura? Yo te voy a responder. Las fórmulas, si necesitas las usas. Si te es más práctico sacar la medida de esta caja directo con una regla, medís su largo, medís su ancho, multiplicás largo por ancho y después 4 veces porque son iguales, ya tenés también el área lateral. Claro que sí. Ahora entonces me decís, ¿para qué la fórmula entonces? ¿Siempre vas a tener la caja a mano? Si tenés la caja a mano, medí. Pero si la caja no está contigo y solo te dicen por teléfono o te tomas un pedido de que quiere que halles el área lateral de esta caja de tantos centímetros de lado, tantos centímetros de altura, entonces, ¿qué te conviene hacer? ¿No tenés para medir ahí? Aplica la fórmula, te va a ser más práctico. O sea, la fórmula es una ayuda. Si vos tenés otros métodos para resolverlo, vale. Y sí o sí va a estar bien. Si aplicas la fórmula del área lateral perímetro de base por altura, no te olvides entonces que el perímetro de base es lado por 4 o 4 por lado porque estamos trabajando hoy con un prisma cuadrangular. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.